Con la ayuda de los CDS también es posible aplicar modelos jerárquicos en la definición de estas entidades. En esta lección queremos ver cómo sería posible tener esta relación en un CDS que se va a incorporar en un modelo jerárquico, es decir, tener la base para estos modelos, creando la definición de una tabla de persistencia donde iremos a establecer una relación entre empleado-manager. Después crearemos lo que sería el CDS para obtener a través de la asociación el resultado del manager por el empleado seleccionado, y en la siguiente lección iremos a utilizar esta CDS en la definición de un modelo jerárquico utilizando las mismas entidades de Core Data Services. Continuamos con New Data Definition en el mismo paquete, el mismo servidor, donde iremos a aplicar lo que sería 22 en este caso, indicando que esta sería la CDS for Hierarchy. Con esta descripción podemos seguir. Lo que necesitamos sería la tabla de persistencia que nos podría dar lo que es el identificador y también la relación del padre para disponer de un modelo jerárquico. Dejamos el Define View Entity en esta selección y de momento apartamos lo que es el objeto para seguir con la creación de la tabla. En la carpeta del Database Tables es donde iremos a proceder con una nueva definición de una nueva tabla. Como nombre Z Employee le podemos indicar y finalizamos con Locally a nivel de lo que sería la descripción Employee, y con Next asignamos la orden de transporte para ir con el proceso que nos permite realizar la definición. Principalmente nos interesa tener otra clave, que es la clave del empleado. Se podría haber indicado Employee ID. Lo importante es tener en nuestra mente cómo serían estas relaciones en un modelo jerárquico. Principalmente es la clave del hijo con la clave del padre con el que se relaciona. En la misma tabla podemos disponer de este modelo, de estos registros guardados en la misma tabla, o incluso en otras tablas es posible tener esta relación. Normalmente en la misma tabla se dispone de lo que sería la relación del empleado con el manager, ya que la siguiente columna sería el manager, donde iremos a tener lo que es una babchar, lo mismo, con la misma longitud de 10, y por último podemos agregar lo que sería el nombre de tal empleado, donde iremos a utilizar el babchar con una longitud de hasta 40 caracteres. También entender que es posible tener empleados con múltiples managers. En este caso, el modelo de la clave sería también key para el manager, para tener el mismo empleado representado múltiples veces en la misma tabla por tener múltiples managers. Si no es el caso así y cada empleado va a tener un único manager, podemos eliminar la clave de la columna manager. Iremos a quedarnos con este modelo. Activamos para tener la tabla activa, y también nos interesa crear a través de una clase ABA por el método execute de la interfaz IF Object Oriented ADT ClassRun algunos registros que nos ayudan a ver los datos disponibles en cuanto iremos a consumir el CDS. Por eso procedemos en la carpeta de las clases con New ABAP Class para empezar con esta opción. ZCL Employee le indicamos para tener lo que sería la estructura de la tabla con los datos, es decir, la definición y datos adicionales en este proceso. Seguimos agregando en la encapsulación pública Interface Object Oriented, ADT, ClassRun, para después seguir con la ayuda de la misma herramienta con la incorporación de lo que sería la implementación del método main. Dentro de este método main, el punto de interés sería de agregar datos en la tabla. Lo haremos directamente en una línea. Insert el nombre de la tabla, sería esta tabla que tenemos por aquí. Es posible ampliar el tamaño de la fuente para tener un aspecto visual mejor sobre los datos que estamos implementando y el código fuente. Insert el nombre de la tabla from table, indicamos con arroba, y después sería value autoreference para crear directamente en línea los registros, paréntesis para la tabla interna, paréntesis para el primer registro y con punto. Finalizamos para después ir a las columnas que tenemos. ¿Qué columnas tenemos? Primero doble clic en la cabecera de la ventana de la clase para incorporar en Eclipse una visión central sobre el aspecto de desarrollo. Employee es igual a, y le iremos a pasar un empleado.
Después nos interesa tener el manager y el name. Este sería el registro en el que se agregará la información con los detalles. Ahora simplemente copiamos este registro con control C y lo iremos a replicar n veces por los n empleados que deseamos insertar. Por ejemplo, 10 empleados. Iremos a tener este aspecto que tiene que ver con la agregación de lo que es la copia. Lo que hice es pulsar intro y control V n veces. Empezamos con el primer empleado que no va a tener un manager, es decir, él mismo es un manager, y le indicaremos que esto tendría el nombre 1. Seguimos el empleado 2, el empleado 3, el empleado 4 y así en adelante con los demás empleados que queremos agregar en nuestro modelo, el empleado 9 y el empleado 10. Por aquí iremos a finalizar eliminando este último registro que tenemos en esta parte. ¿Qué otra información adicional tenemos que rellenar? Sería la información de los managers. Donde no tenemos una asignación para el manager, entendemos que el mismo empleado, como es el 1, sería el manager. El empleado 2 tendría como manager al empleado 1 y así en adelante con los demás empleados. Podemos decir que el 3 también podía tener al 2. El 4 tiene el mismo manager que es el 2. 5 lo podemos dejar como manager. 6 va a tener al 5 como manager. 7 también al 5. Y después podemos tener una jerarquía con nodos en la capa inferior. Por ejemplo, 8 va a tener a 7, 9 va a tener a 8 y el mismo 10 podemos aprovechar para que sea hermano con el 9 y tener el mismo manager. Y por último, agregamos lo que sería la información de los nombres para identificar cada uno de los empleados. La idea es de tener, tal como se observan, los datos jerárquicos y la relación. Evidentemente que estos datos se podrían complicar dependiendo de cada requerimiento. El punto de interés en estas lecciones es entender cómo sería la parte primero de la definición de un CDS que debería de exportar a través de la asociación la relación del padre-hijo o en este caso del empleado-manager y después tener la definición de un modelo jerárquico a través de la plantilla que corresponde para este modelo. Shift F1 para formatear el código lo dejamos de esta manera, incluso este insert lo podemos cambiar con un modify por si ejecutamos múltiples veces lo que sería el método run para evitar posibles dumps, ya que el modify, si los registros no existen, lo insertan y si los registros existen, pues simplemente trata de actualizar los datos si fuera el caso. Ejecutamos con F9 para tener lo que sería el run as ABAP Application Console. Tenemos la ejecución sin ninguna salida, ya que no hemos agregado ninguna información que se muestre en la consola. Y ahora volvemos a lo que sería la definición de la tabla, F8 en este caso, y por aquí se va a observar cómo tenemos la información agregada en la tabla. Ahora el punto de interés para nosotros es esta definición de este CDS, que debería de seleccionar los datos desde la tabla de origen donde tenemos el modelo jerárquico. Desde aquí selecciona los datos y después va a proyectar con control espacio, insert all elements, va a proyectar las columnas y ahora nos interesa de manera obligatoria para el siguiente CDS que sería el modelo jerárquico, disponer de una asociación con la cardinalidad que corresponde. Si tenemos siempre un manager sería del 1 la cardinalidad a 1 con el empleado. Si es posible que tengamos empleados sin manager, como es el caso, por ejemplo, de los datos que tenemos, tal como se puede observar, el empleado 1 no dispone del manager, el mismo se podría considerar como un manager. La cardinalidad es de 0 a 1 y esta cardinalidad se podría realizar con la misma tabla, es verdad, se puede realizar de esta manera, as manager, y después sería agregar la condición a través de este alias manager. Y tenemos a nivel de la capa de persistencia employee es igual a $projection y después iremos a incorporar lo que es el manager en este campo y claramente esta asociación se debería de publicar para tener este acceso.
Ahora, esta definición técnicamente corresponde con la verdad de los datos que tenemos, es decir, si pulsamos F8, iremos a observar que al seleccionar el registro 2, la asociación nos debería de indicar que su manager sería el empleado 1. Pulsamos doble clic, correctamente nos devuelve el manager con el empleado. Ahora el modelo a seguir en este tipo de asociación debería de ser otro. ¿Por qué? Porque si ya previamente se han seleccionado los datos de esta tabla a través de la proyección de estos elementos representados por este CDS, ¿por qué ir de nuevo a la tabla para consultar los datos cuando ya existen en la query seleccionados previamente? Por eso lo recomendable es de utilizar, y de manera obligatoria lo diría en estos modelos, la misma CDS con el mismo nombre, donde en este caso el employee que tenemos sería este empleado para relacionarlo con lo que es el manager. Es decir, hacemos una asociación con la misma CDS para descubrir en el mismo modelo de los mismos datos cuál sería el manager que corresponde a un determinado empleado en cuanto se va a navegar desde los empleados para buscar a través de la asociación cuál es su manager. Activamos esta nueva definición con la incorporación correcta de la relación que tiene que ver con la jerarquía y con F8 iremos a pulsar para identificar el empleado 4, tendría como manager al 2. Iremos a observar cómo automáticamente se tendría el resultado correcto. Y no solo esto, cumplimos con las buenas prácticas y con las obligaciones de cómo hay que definir las asociaciones que corresponden en el uso de una definición jerárquica, definición que aún no hemos creado, lo haremos en la siguiente lección. Y además aprovechamos una query con datos ya preseleccionados para obtener la misma relación.